Amigo, te quiero dar la bienvenida a este resumen tecnología que esta semana estuvo súper intensa. Tuvimos noticias del WWDC. Apple ha presentado todo lo nuevo que vienen para sus sistemas. Google también no se quiso quedar atrás. Android 16, a mí en lo personal me gusta mucho más que Apple. No lo voy a negar, por parte de Apple y Google no había estado ya tan enfocado a qué tanto podrían estar diciendo. Ya ves que ahorita pues creo que una de las cosas más importantes es saber diferenciar las ventajas entre una y otra de las plataformas. Constantemente el tratar de establecer de qué fue mejor o qué es lo peor. O sea, cada uno tiene sus gustos, pero podemos decir que están tratando de aún reconquistar a la gente en cierta manera. Pero bueno, tú dime, ¿qué fue lo que pudiste Ujú. notar ahorita más entre los dos? Cuéntame. Me llaman mucho la atención, físicamente son bonitos, eso no te lo voy a negar. Me gusta la tecnología que tienen, sé que son potentes, pero honestamente ya no lo veo atractivo, ¿eh? Desde hace muchos años yo he sido más, no fan, pero sí he sido más partidario de Android. Me gusta cómo funciona, la fluidez, pero pues Apple sigue aquí. Y la verdad es que nunca, no creo que vaya a dejar de existir como muchos están diciendo en internet. La verdad es que yo no creo que Apple desaparezca y creo que este WWDC fue la prueba de decir, esto es lo que viene, esta es nuestra nueva identidad, nuestra nueva imagen. Y mire, no lo voy a negar, Y, tú tienes un ujú, punto muy fuerte en esta cuestión. Yo aún recuerdo cuando apenas estaban saliendo los iPhone 5, el iPhone 6, cuando incluso lo que era el ujú, escaneo de las huellas digitales era una de las novedades más grandes para lo que era incluso un teléfono. Pero obviamente estamos hablando de la época en donde Steve Jobs pues aún estaba entre nosotros, que en paz descanse. Pero eso sí, ahorita nos enfrentamos ante una curvatura en cuanto a lo que llega a ser la innovación ante lo que pueda haber en tu bolsillo. Realmente hemos dado un salto de simplificación, si lo podremos decir así, para lo que llega a ser comparando lo que es tecnología de, podríamos decir, 2008, 2010, a incluso a pocos ujú. años de lo que fue el 2020. O sea, ahorita Apple en ese entonces era la innovación en cuanto a lo que era características que podrían llamar la atención de un teléfono. Pero ahorita pues está teniendo un enfoque pues que lamentablemente muchas personas de Apple y que incluso para mí me llegaron a desmotivar a querer buscar uno en cuanto a lo que llega a ser pues sí, simplicidad, en pocas palabras. Mucha gente se va a pensar con la idea de que al existir tantos Androids, que pues obviamente no llegan a estar simplificados, que muchas compañías cuentan con su propia versión de Android en cuanto a cuántas aplicaciones basura meterles o incluso de qué manera poder hacer que esté funcionando bien con su, pues sí, con los diferentes tipos de procesadores, memoria RAM, o Ujú. sea, un montón de cosas. Eh, Apple ahorita está tratando de unificar todo y es justamente pues lo que llegué a ver ahorita del resumen de la WWDC. O sea, primero, pues creo que tú lo llegaste a mencionar, ahorita pues tratamos de hablar de su identidad. No sé si llegaste a notar lo que era esto del Liquid Glass. No sé si tú tengas ahí sí una opinión respecto Uf, a eso. justo, yo recuerdo mucho que Apple antes era el referente de diseño. El referente de la innovación de esta característica no la tiene Android, pero Android la va a presentar en un futuro porque obviamente le copió a Apple, pero ahora siento que ya es muy distinto. Siento que todas las características que ya hemos visto en Android, Apple las quiere implementar. Un claro ejemplo, el Liquid Glass. Me gusta cómo se ve. O sea, entiendo el concepto es muy bonito, vidrio translúcido que, o sea, me gusta mucho cómo lo integra Apple, porque Apple siempre se caracteriza por ser perfeccionista y su fuerte siempre es el diseño. De eso no hay duda. Pero no puedo dejar de compararlo con Xiaomi, que presentó HyperOS 2 y que Mm, prácticamente te presentó la misma pantalla de bloqueo que Apple,
Pero ok, entiendo que Xiaomi no lo hace tan detallado, que es, no sé, un fondo de pantalla más. Pero son esas características las que no me llaman tanta la atención de Apple. O sea, ya no veo innovación desde hace años. Antes esa innovación la veías porque la copiaban de, bueno, hubo un tiempo donde se hackeaban los iPhones, no sé si recuerdes, Sí. donde todo el mundo le hacía jailbreak y le ponías temas, imágenes, animaciones y posteriormente esas se integraban en las actualizaciones. Hoy ya no es necesario, pero ya no es necesario porque siento que le están copiando todas esas características a Android. Entonces, más que sea un diseño refinado, siento que solo se están copiando tendencias. Yo no Sí, estoy viendo la innovación. y mira, no te lo voy a negar, porque al final yo también lo llegué a hacer. Cuando llegué, pues obviamente a recibir pues fue un iPod Touch, cuando aún Ujú, estaba la pantalla negra, pues me llegué también con empezar a utilizar lo que eran los juegos móviles, que en su tiempo, pues realmente poco a poco la gente trataba de obtener algo más visualmente atractivo, pero que al final, pues de un salto generacional a otro, pues ahí uno no se podía permitir luego el gusto. Entonces, pues, ¿qué llevó a eso? A aprender. Realmente para mí hasta hacer un jailbreak a mi iPod 2 fue increíble porque al final tuve al fin un fondo de pantalla que pudiera ser ya no solamente un fondo negro del clásico, ujú, pues lo que había sido el iOS punto 3, si no me equivoco, 3.0, a uno que ya era del 4.0, que ya estaba ese clásico de azul con griseazo y ahora sí lo que eran sí, gotas de lluvia, muchos lo recordarán. Yo lo recuerdo porque tiempo atrás también a mi mamá ella se consiguió un iPod Touch de la tercera generación, pero hasta con los botones de volumen rotos. Entonces, pues es un punto muy importante lo que acabas de decir. Eh, pues lamentablemente ha habido una comparación entre Apple y Android constantemente, pero el asunto aquí es que ellos han estado copiando, como tú le dices, tendencias, pero al final son exacto. mentes creativas, las personas que están incluso detrás de lo que es el jailbreak o incluso en cuanto a diseño de móviles, el que tratar de hacer lo posible para que tendencias estén siendo pues a la misma vanguardia. Bueno, ¿qué te puedo decir? iPhone en serio se cree que está literalmente haciendo ¿cómo se llama? Eh, Está literalmente haciendo novedad con su iPhone, ¿qué fue el 15, el que sacó con lo que es la entrada USB tipo C? O, por ejemplo, lo de Sí, compartir archivos con lo que llega a ser tocar los iPhones muy cerca cuando ya Samsung contaba con esa ya existía tecnología con también. Samsung. O sea, estamos hablando de una competencia de tendencias y creo que visualmente Liquid Glass, en cuanto lo vi, lo primero que me vino a la mente fue ese cambio radical que sí hubo en cuanto a los iconos en los iPhones, pero cuando salió el Ujú. iOS 7.0, cuando ya estábamos hablando ya del estilo simplista que actualmente pues Apple es más Uf, conocido. Ahorita si te vas a una tienda, pues aún me pienso que llega a ser el iOS 7, pero no, realmente estamos muy adelantados y que sinceramente creo que lo único que pareciera es que a ese iOS 7.0 le activaste las gráficas RTX ahorita con el Glass, con el Wiki Glass, sí, con pero el Liquid Glass, ¿no? algo que sí no podemos dejar a un lado también es de que al final del intento fallido por parte de Bill Gates con lo que llegó a ser la tablet PC, pues Steve Jobs pudo Ujú. llamar la atención con lo que llegó a ser el iPad, que aquí, por ejemplo, pues estamos Wow. agradeciendo también que parte de la integración del iPad OS, pues obviamente fue tratar de aún hacer Apple lo que es su esencia, pero el asunto aquí es que aún así tratando de hacer lo posible para que haya una estandarización. Eso es algo que sí podemos Ujú. darle un punto a Apple, al menos su estandarización, por lo que incluso se llegó a ver ahorita con el nuevo iOS 26, el iPad OS 26, que obviamente tratan de estar a la par con sus otros, o por ejemplo Mac OS también, están tratando de hacer Sí, lo posible para que si vas a tener un estilo en una parte, no lo tengas que estar copiando constantemente una y otra
vez en cada aparato, o sea, la sincronización. Y pues no sé ahí cómo tú lo hayas visto, porque creo que estoy igual que tú. El último aparato que tuve de un iPhone, fue un iPhone XR en realidad que tuve que pues vender por unas cuestiones ya económicas, pero que realmente hasta el sistema operativo ya costaba hasta trabajo en celulares antiguos de que funcionara muy bien. Ese punto que estás tocando fue el que más me llamó la atención. O sea, sí está bien y entiendo esta parte de que todo se llame 26 porque es más fácil identificar, ok, estoy en el último sistema operativo. Porque siendo honestos, no tenía sentido que iPad se llamara, no sé, 17, que el de Watch sea el 2. O sea, para una persona que no está clavada, ok, ¿cómo sé cuál es el más reciente? O cómo sé si tengo la actualización más reciente. Y la verdad es que sí pasa, porque si, justo como tú mencionas, dejas de utilizar este ecosistema, en un punto te pierdes. Es muy difícil saber en qué sistema operativo estás, porque para el usuario final pasa a segundo plano. Él solo quiere saber que está actualizado y que puede correr sus aplicaciones bien. Ahí sí le doy el crédito que, ok, todos ya nos vamos a llamar igual. iPad ya pasa a ser ahora como no una extensión, siento que ahora sí ya es independiente. Ahora sí ya la puedes ocupar como una Mac mini, por así decirlo. O una Mac Y Light, eso tal me llama vez. la atención. Ah, sí, lo que justamente intentaban hacer, ¿no? Con sus MacBook Air, pero ahora sí es más práctico, es más fácil de mover, más fácil de trabajar. Digo, nunca tuve un iPad, no la he trabajado a ciencia cierta, pero que ahora sí la puedas ocupar como una Mac, creo que era lo que por años los usuarios de Apple estaban esperando. Y también WhatsApp, que no entiendo por qué razón Sí. WhatsApp no estaba en el iPad. O sea, no me hace sentido cuando las iPads también venían con chip, pero bueno, ese es un punto aparte. Ujú. Me gusta lo que están haciendo, me gusta cómo lo están integrando, cómo hacen más fácil esta experiencia al usuario final. Ese es el sello distintivo de Apple, me queda muy claro. Y como seguidores de Apple o fans de Apple, entiendo que para ellos esto es innovación, porque es un sistema súper sencillo de ocupar, ¿eh? O sea, cualquiera lo puede agarrar y adaptarse súper fácil. Yo no tengo acercamiento a un iPhone, lo tiene más mi papá, y entiendo por qué le gusta más tener un iPhone que un Android. Ok. Y mira, creo que tienes aquí mencionaste un punto muy importante y me recuerda incluso a las viejas clases de programación, que incluso pues tú estuviste conmigo en cierto tiempo también y que es Sí, un recuerdo que siempre se me quedó mucho en mente, que tienes que pensar que el usuario, y no lo digo como si fuera el punto de atención a los, pues sí, a los fanáticos de Apple, creo que no, porque también con Android habría nuestras desventajas. ujú, Realmente, si quieres asegurarte que algo esté bien hecho, considera a que el usuario es tonto, o sea, que no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Y si incluso sí, justo. un niño que literalmente sepa cómo utilizar una tableta, un iPad, pero que lo haga con tanta fluidez, pues va a ver lo clásico de que sus madres van a querer incluso presumirlos o alentarlos a que sigan adelante. Y digo, no está mal. Pero, por ejemplo, estamos hablando ahí del trabajo de varias personas que al final tienen que saber cómo va a interactuar el usuario con lo que llega a Exacto. ser el ecosistema que van a implementar y hacerlo pues más intuitivo, o sea, la automatización Ujú, en cierta manera, pero a través de un sistema de retroalimentación, porque al final, si no le dices al usuario qué es lo que va a pasar o qué es lo que podría ocurrir, pues nada más van a continuar como si nada y pues van a estar perdidos y que sinceramente es por eso mejor incluso ese aspecto Apple en cuanto a sus sistemas, mínimo para lo que llega a ser iPhones, a lo que son el iPads, pues realmente se ha visto ese ejemplo, ya dejando a un lado lo que llega a ser el hardware, que pues
constantemente sale año con año con unas diferencias, aún así esto es muy importante. Pero por ejemplo, ahorita quisiendo pasar al siguiente punto con Apple, hablamos sobre Sí. tendencias. Ahorita estamos hablando sobre hardware y obviamente las salidas repentinas del producto. Ahorita estamos ante una nueva tendencia que lamentablemente ha sido para bien para algunos, mal para muchos más, realmente. Y estamos hablando del Apple Intelligence. Ahorita ese es uno de los Uf, enfoques más importantes en varias de las compañías de servicios de teléfonos. Ahorita Samsung, con la salida de su más reciente modelo de la serie S, se llegó a ver también. Pero ahorita sí. Apple no lo negó tampoco. Si no me equivoco, creo que fue con el iPhone 14, iPhone 15. Ahorita Apple Intelligence está tratando de volverse el nuevo estándar, pero eso sí, el asunto una vez más, la limitación de hardware, en donde si no sea con los iPhones anteriores, tendrás una experiencia limitada, lo que obliga a la gente el querer comprarlos otra vez. Y obviamente ahí es donde está ese cambio de enfoque a lo que Steve Jobs pues obviamente no tenía inicialmente. Digo, las ganancias siempre van a ser importantes, no puedes dejarlo a un Claro. lado eso, pero el enfoque de saber cómo hacer un cambio y cómo atraer a las gentes con ese cambio, pues realmente es algo que se ha visto un poco difícil para que gente de Android quiera pasarse a iOS, por ejemplo. E incluso ahorita algo que mencionaste me recordó a una cosa muy importante sobre el marketing, de cómo Ujú. Steve Jobs llegaba a mencionarlo. Cuando empezaban a salir los primeros modelos del iPhone, se llegaba a ver el cómo ya ni siquiera era necesario tener que decir cuánto era la capacidad de la batería. O sea, ya estamos en un estándar mínimo ahorita con Android de entre 4.000 y 5.000 microamperios, que 5000 fácil. en casi muy pocas ocasiones estamos pasando a ese margen. Podemos luego hablar de eso ahorita que Ujú. empecemos con Android. Pero el asunto aquí Sí, es que también no les decían tanto lo que era la capacidad de memoria, porque en ese entonces, pues me recuerdo aún que el iPod que yo tenía nada más era de 8 gigabytes. Recuerdo cuando aún tenía yo una memoria entrada USB de 1 gigabyte nada más. O sea, hemos incrementado tanto nuestro uso de Internet en cuanto a multimedia, que obviamente pues esas capacidades son simplemente lo que antes en los años 90 eran los floppy disks, que yo por ejemplo aún utilicé el sí. disco de 3,5 cuartos, o bueno, ya no me acuerdo cómo se dice bien, o bueno, en pocas palabras, el icono impreso del archivo guardar en un para Word, por ejemplo. Qué Eh, curioso que todavía sigue existiendo ese icono, que exacto, y muchos ya que ni saben qué es, ¿no? y yo sí estuve ahí presente, digo, soy del 96 y tuve aún incluso la experiencia de utilizar Windows XP o incluso en cierto punto hasta Windows 2000. Pero bueno, me estoy yendo un poquito del punto. Ujú. Aquí entra lo importante. Steve Jobs, que era importante para él era saber decirle a la gente lo que realmente les iba a importar. En vez de decir Justo. 16 gigabytes o 2.000 microamperes, les decía 15.000 canciones y 12 horas de video. O sea, lo que la gente Exacto. realmente les importa. Pero aquí estamos hablando desde que, pues lamentablemente, la ida del maestro Jobs, la entrada de Tim Cook y el cambio del enfoque de Apple, estamos tratando de ahí decirles a sus usuarios qué es lo que les debería de importar, cuando realmente no pareciera que los llega a escuchar por completo. Y entonces, pues ahorita Apple Intelligence tendrá que ser un punto que tendrán que usarlo a su favor. No sé cómo lo van a utilizar y que sinceramente estamos hablando casi de que si quieres la experiencia completa, estamos hablando de un paywall, pues sí, si quieres pasar sobre ese muro, pues vas a tener que pagar, o literalmente el peaje como si fuera de un auto. Sí, justo. Y ¿sabes qué es lo que no me gusta tanto de Apple? Es que Apple Intelligence ha sido la carta de presentación de los últimos años y sus presentaciones y no está listo, o sea, ni siquiera está bien implementado. Ujú. ¿Cómo puedes competir con Samsung con su Galaxy AI, que tampoco es perfecta, pero se ve muy sólida en comparación con Apple? Y Apple, por otra parte, te dice en su conferencia que todavía no está lista. ¿Cómo puedes competir o cómo puedes ponerte a la par con tus competidores si le estás diciendo a tus clientes, a tus usuarios, la inteligencia artificial que estamos diseñando todavía no está lista, pero pronto? Entonces, ¿qué sentido tiene
vender esto a los modelos más recientes, supuestamente decir que tienen la capacidad para mover esta inteligencia artificial que ni siquiera existe, que ni siquiera está bien implementada. Yo no estoy viendo, no, de verdad no estoy viendo este avance o no entiendo realmente qué va a hacer Apple Intelligence, porque lo que sí vi es que ahora tienes Circle to Search, pero de Apple. Entonces, realmente no entiendo qué es lo que quieren decir. Sí entiendo que, ok, cambiamos nuestras interfaces, el diseño es más bonito, es más fluido, pero va a ser más fluido justo para quienes, para nuevos modelos, pero para modelos anteriores va a funcionar bien, va a funcionar mal, vas a necesitar más recursos. No entiendo bien qué es lo que quieren comunicar, pero pues a los fans les gusta. Y por lo que vi, les gustó muchísimo el diseño. Y siento, yo de verdad no siento que eso sea como un avance. No sé tú, Google por otro lado llegó y dijo que este va a ser el nuevo Android 16. Va a ser para estos modelos, obviamente los Pixel, que son los Ujú. modelos que ellos manejan, que es propietarios de Google. Va a tener seguridad avanzada, va a tener un modelo más robusto por parte de Google. Que claro, ponerte a competir en seguridad con Apple, ahí sí siento que es mucha desventaja porque Apple lo hace muy bien. Pero Ujú. bueno, Google comunica, ¿sabes qué? Vamos a mejorar nuestra protección, ¿ok? Ahora, no sé, múltiples ventanas como si fuera un escritorio, atajos personalizables, nuestra nueva interfaz y sí algunas cositas que se copian de Apple como, no sé si viste el indicador de la salud de la batería, Ah, sí. que también ya lo empezaron o lo van a empezar a implementar. Y el diseño, pero ¿sabe? Siento que Android se fue más a estos van a ser mis puntos de mejora y esto es lo que viene para los próximos, pero son puntos realistas, o sea, Ujú. no siento que me estén vendiendo aire en comparación con Apple. No sé tú cómo veas, no sé cómo hayas visto todos los puntos que presentó Android. Claro que aquí la fragmentación es indiscutible. Todo el mundo le va a poner su capa de personalización y a lo mejor se van a perder varias cosas, pero te están diciendo lo que viene y ya será independiente del fabricante si lo implementa bien o no. Pero esto es con lo que va a venir de base. No sé tú cómo lo viste, cómo viste lo que presentó Android. Pues mira, creo que aquí para poder hablar sobre Android tengo que regresarme un momento a iOS, porque justamente como lo estábamos mencionando hace un momento, eh, estamos hablando de tendencias, pero por ejemplo, cuando se trata también de innovaciones, cuando se trataron de, pues sí, ambas compañías, pues al crear esas innovaciones, tuvieron que entonces entrar dentro de esa innovación y tratar de hacer la suya. Por ejemplo, pues hace un momento te comentaba cómo, pues lamentablemente, debido a las reglas establecidas por parte de lo que es pues sí, el apoyo a los consumidores en Europa, pues por una acción Ujú. legal, pues Apple tuvo que implementar la entrada USB tipo C en sus dispositivos. Y entonces, pues para que no Sí. estuvieran ya en una cuestión de limitación y afectar a sus fans principalmente, pues ahora sí hacer de esta entrada algo suyo. O sea, estamos hablando de que Apple se ha visto más constantemente en una situación en donde siendo el líder de las innovaciones que llegaban a ser para sus fans, ahora están haciendo el trabajo de innovaciones de otros, poder dársela a sus fans para poder así decirlos, esto no es de nosotros, pero esto ya ahora es parte de tu iPhone. O sea, literalmente ahora sí vas a poder hacer esto cuando antes estaba en otras partes. O sea, es decir, ok, ¿te gusta lo de allá? Nos vamos a hacer nosotros lo que es nuestra propia versión. ¿Y por qué digo nuestra propia versión?
una vez más, retomando lo de la entrada USB, que fue lamentablemente un factor demasiado importante cuando fue la salida del iPhone 13, si no me equivoco. Pues Ujú. entró la cuestión de que lo que llegó a ser la entrada USB, la limitación no se trataba simplemente de la entrada en sí, sino de los cables que empezaron a utilizar, porque hubo gente que empezó a entender por qué un cable de USB tipo C tendría un costo tan elevado, porque sinceramente hasta creo que una vez había leído, me podría estar equivocando, hasta un costo de un Sí. cable de $120, el equivalente ahorita a casi Uf. más de 2,000 pesos mexicanos y que realmente pues uno dice, pero ¿por qué? Y hay gente que literalmente hizo revisiones microscópicas, ahora sí, el poder, ¿cómo se llama? El, un montón de imágenes térmicas. Hay una computadora pequeñísima, minúscula, dentro de los cables USB de Apple. Entonces ahí, pues Apple trató de voltear la tortilla a lo que era pues sí, los consumidores europeos, a lo que era el regulador. Podremos ponerte el USB cuando nos indicaste, pero no significa que vamos a dar la carga completa como ustedes querían. Van a tener que seguir comprando nuestros productos. Tratar aquí cuestiones de que su entrada prioritaria, pues tener que poder sacar aún una ganancia de esto. Pero bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Al final hablamos una vez de una tendencia que pasó de Android a Apple, ahora estamos hablando de Apple a Android. Pues sinceramente creo que lo de la seguridad es un punto muy importante. Estamos ahorita en una cuestión en donde pues estamos pasando por momentos difíciles en cuanto a la Sí. privacidad de una persona. Incluso con la llegada de la IA, pues creo que mucha gente hasta se podrá pensar en los capítulos, por ejemplo, pues hace unos momentos contigo antes de iniciar, mencionaba sobre Watch Dogs, el videojuego respecto a Ujú. lo que llega a ser el Big Brother, en cuanto a lo que llega a ser el Big Data, lo que son los datos de todos, o sea, el simple hecho de evitar que malware o incluso pues lo que llega a ser estafas para una persona pues realmente es algo que uno se pregunta si podría pasarle. Y Android, pues, es uno de los puntos débiles en cuanto a las dos plataformas más fuertes respecto a lo que llega a ser el servicio de telefonía o bueno, de dispositivos móviles. Y mira, sinceramente, si incluso ahorita los Pixels, que pues fueron en cierto punto uno de los teléfonos más curiosos para lo que llega a ser el sistema operativo Android, al serlo su versión más nativa, final diseñado el mismo teléfono por el creador de Android, o sea, creo que no hay una forma mejor de decir, te voy a dar el teléfono creado para este sistema operativo. O sea, Sí, por ese sistema. lo que llega a ser el iPhone con el iOS es el Pixel para el Android. Y creo que aquí, por ejemplo, lo de la personalización es algo que, pues sí, Android está un poquito más abierto para varias gente, pero aquí el problema también es de que hay hay tantas personas en el mundo, tantos estilos, que ese mismo factor de que puedan existir tantas combinaciones posibles es lo que puede hacer luego a la gente no sentirse cómodos al tratar de hacer lo suyo. A menos que realmente tengas un enfoque en querer darle una personalidad, pues ahí entra el factor en donde, ¿y qué tal si esto no? O sea, lo voy a tener que cambiar de nuevo. Y luego, por ejemplo, si quieres cambiar de un teléfono a otro, la transferencia, el volver a tener que hacer todo desde el inicio, Sí. eso es una muy grande ventaja que le doy a Apple con sus iPhones, con su sistema operativo. Y lo digo porque hace unos días me pasé de un Redmi Note 10 5G a lo que llega a ser un Ujú. Samsung S20 FE de 5G también. Realmente el pasar los datos, que bueno, realmente no quería pasarlo de una compu y luego a otro teléfono, pero lo que llega a ser así la personalización, pues porque también Android es muy conocido por lo que llega a ser código abierto. Realmente, Sí. bueno, podemos hablar de eso un momento. Código abierto siempre ha sido algo que va a beneficiar a Android, pero que también los va a afectar mucho por la vulnerabilidad. Entonces, mis respetos a que las cuestiones de seguridad lo puedan hacer, pero que aún haya un aspecto semiabierto, porque gente puede crear sus aplicaciones, pueden probarlas. Apple está siendo muy restrictivo en ese aspecto, incluso si ya están Sí. tratando de que empiecen a ver sus terceras tiendas de terceros, pero aún así Android va a tener esa ventaja y que además, pues aquí tomo otro punto importante, el que ya se pueda utilizar
pues la función de, así, estilo, podríamos decirlo, window, o sea, el que puedas conectar el teléfono a lo que llega a ser una pantalla, cosa que pues que Samsung nos presentó desde su Samsung Ya hace años. S8 hace años. Yo, en mi experiencia propia, cuando trataba de, si no tenía una compu, mínimo algo más grande que simplemente mi pantalla de mi teléfono, sin tener que pasar a una tablet, o sea, todo en un mismo aparato, no Sí, había diferencia con el Samsung DeX. Y saber ahorita que hay colaboración con Samsung para que se acerque a ese y que se convierta un estándar que yo siento que debió de haber estado desde el Android desde 10 hace al menos, años, ¿eh? desde el Android 10, que por ejemplo con la salida del S10, si no mal me recuerdo, que incluso ahí hubo esa mejora y que realmente Samsung está liderando ahí, lo trató de hacer Motorola en cierto punto, LG, aunque muchas gracias LG por sus teléfonos, pero lamento que hayas tenido que salirte de ese mercado. Aún así, es bueno ver que haya en ese aspecto y que eso es lo que va a permitir el ganarle en cuanto a productividad. Y creo que eso es algo que siempre se ha visto muchísimo por parte de los Android. Una comunicación más estandarizada entre lo que llega a ser la plataforma de Windows en cuanto a sus archivos, en cuanto al manejo, edición, en cuanto a literalmente saber en dónde puedes mover tus archivos, comunicación USB. ¿Dónde O sea, están? realmente ese es un gran punto por el cual yo no me podría ir a cambiar a iPhone y decir, este va a ser mi teléfono, porque al final siento que nada más es un dispositivo de comunicación y de información, cuando un Android es eso y también de productividad y que realmente Justo. te permite utilizar también lo que son aparatos de rango hasta básico. O sea, hace un momento te comentaba, antes de iniciar, que tenía un hub USB tipo C y hace un momento tenía mi mouse comprado de una tienda de artículos chinos, un Ujú. teclado, pero que aún así la comunicación se aceptó. Empezó a utilizar mi teléfono, ahora sí con el Samsung DeX, o sea, lo aceptó, cosa que realmente no te lo permite Apple con lo que llegas a sus Apple, iPhones. O sea, te están limitando a comprarte otro producto y que sí, con Android puede ser lo el mismo porque hay iPad. tantas gamas, pero que aún así, si ya se llega a tener una estandarización más sencilla en Android, va a haber mucha mejora. O sea, también ahorita con lo que llega a ser más que nada, la actualización visual con lo que es el nuevo Material 3 Expressive, realmente el Ujú. poder saber que puedes editarlo aún más a tu gusto, pues probar, cambiar constantemente, incluso ahorita con lo que llega a ser Apple con su, pues sí, de lo que llega a ser su Liquid Glass, te mantiene aún restringido. Misma situación que estamos presentando ahorita con sus aparatos, o sea, Android creo que aquí, como tú lo dijiste, se está llevando la ventaja del premio hasta el momento y que sinceramente en cuanto a ya cuestiones de conexión con su gente, se le permita pues ya ser un estándar más fuerte a comparación de Apple. Ya ni siquiera una diferencia entre ricos o pobres, como mucha gente llega a asumir que si tienes un Android, pues eres pobre, si eres un Apple, eres rico. No, realmente al final el saber qué te puede servir. Y creo que incluso Android sí se está llevando el premio ahí. Eso es lo que me gusta de Android, que tienes tanta versatilidad y tantos modelos que puedes encontrar uno para el enfoque que tú busques. Los Xperia, que ya no se comercializan aquí, me gusta ese enfoque que tienen a la fotografía, Ujú. que no te lo va a dar ningún otro dispositivo. Así tengas el último iPhone, si eres un fotógrafo o si sabes de fotografía, no te va a dar nunca los mismos resultados un iPhone y un Xperia. Tampoco te los va a dar un Samsung, pero ¿qué te está ofreciendo Samsung? Tener todo en la palma de tu mano de una forma accesible. Siento que es el camino que está siguiendo Samsung. Y por otro lado, puedes tener unas máquinas que de verdad están impresionantes y enfocadas a otros estilos, como los Samsung, los Fold. Si lo quieres más para temas de productividad, ya ni necesitas una tablet. O sea, con un teléfono que se puede expandir al tamaño de una mini tablet o los Huawei, no sé si has visto, que ya hasta lo puedes doblar en tres.
Ah, sí, había llegado a ver ese Ahí es modelo. donde siento que Android es tan vasto, pero siento que también el tener esa diversidad es donde la gente no quiere entrarle, porque piensan que es muy complejo. Y por otro lado tienes a Apple, que Apple te da todo súper facilito en un solo dispositivo. Si quieres tener lo más nuevo, ok, este es el nuevo iPhone y bueno, no por muchos años, o por un año te vas a olvidar, pero vas a estar súper bien. Pero con un Android tú puedes hacer lo que quieras, o sea, literalmente, si quiero tener una computadora portátil, me gusta mucho esta parte de que Samsung lo tiene, pues sí, porque ellos empezaron, pero que ya se va a poder tener en todos los demás dispositivos. Es algo que no te va a dar Apple nunca, justo como tú dijiste. Apple siempre te va a obligar a, tienes que comprar este accesorio y a lo mejor y si te lo diera, te va a obligar a, sí sirve, pero con nuestros accesorios. Creo que incluso aquí estás mencionando, pues sí, un resumen de lo que estoy tratando de llegar. Cuando se trata de Apple, estamos hablando de simplicidad, pero restricción. Ujú. Pero cuando hablamos de Android, estamos hablando de diversidad, pero complejidad.